Bendiciones. Amén. Vamos a empezar el culto de esta mañana. Y para eso me gustaría que si puedes ponerte de pie y leer conmigo el Salmo 100. Es cortito, para que lo leamos todos juntos. Salmos 100. Amén, ¿lo tenemos? Uy, nadie lo tiene. Amén. Salmos 100. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Entonces lo leemos. Y la palabra de Dios dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. ¿Y cuántos quieren hacer esto en esta mañana? Amén. Amén. Hemos venido así con el corazón, con acción de gracias y deseando alabar al Señor. Amén. Gracias, Señor, queremos darte porque nos das la oportunidad, Señor, de un día más poder alabar y exaltar tu nombre, Padre. Gracias queremos darte porque nos permites compartir, Señor, a Dios, con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos permites compartir, Señor, el amor que tú nos has entregado, Padre. Queremos darte las gracias, Señor Dios, por el aliento de vida, por nuestra familia, Señor, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, Señor Dios, por nuestros estudios. Queremos darte las gracias, Señor Dios, por todo, porque sabemos que todas las cosas, Señor, las hemos recibido por ti, Señor. Y sabemos que tú eres quien nos sustenta, Señor Dios, quien nos guías y quien nos llevas, Padre. Queremos darte las gracias porque sabemos, Señor, que si hemos llegado hasta aquí, Señor, ha sido porque tú nos has traído, Padre. Y por eso queremos, Señor, alzar nuestras voces en esta mañana, Padre. Queremos darte las gracias, Señor. Queremos levantar tu nombre, sabiendo y reconociendo que tú, Señor, eres el único, Señor Dios. Que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, oh Padre. Agradeciéndote, Señor Dios, porque tú, Señor, nos rescataste, Padre. Porque tú nos has salvado, Señor. Porque tú, Señor Dios, nos has amado con un amor eterno, Señor. Queremos darte las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres tan grande, Señor, y aún así vives en nosotros, Padre. En nuestro interior, oh Padre, y hablas con nosotros. Queremos, Señor Dios, en esta mañana abrir nuestros corazones, Señor. Queremos estar atentos, Señor, a todo aquello que tú quieras, Señor, hablar con nosotros. Señor, si hay algo que nos impide, Señor Dios, que nos molesta, Padre, de estar en esta mañana, Señor, totalmente conectados contigo, te lo pedimos, Señor, que te lo vengas a quitar, Señor. Queremos entregarlo todo, Señor, a ti en este momento y entregarte, Señor, oh Padre, este momento a ti solamente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oh Padre, tu Espíritu Santo de Dios, tienes libertad en este lugar, Señor, para moverte y actuar, Señor, oh Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Nos sometemos a tu voluntad en esta mañana porque sabemos que tú, Señor, conoces realmente lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Amén. Amén.
poder, tú eres rey, eres Señor, en una cruz a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres rey, eres Señor, en una cruz a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
voz en esta mañana que adora al Rey. Suelta tu vida ante Él, suelta tus problemas a Él. Él está aquí, Él está aquí.
en esta mañana. Deleítate en tu Salvador. Deja que el Espíritu Santo ministre a tu vida. Hemos venido a este lugar para adorarlo. Hemos venido a este lugar para rendirnos. Hemos venido a este lugar para tener un encuentro con Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete en los corazones, Señor. Que la esencia de tu presencia, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas. Que la Shekinah de Jehová descienda, Señor, como está descendiendo. Oh Espíritu, recibe toda la adoración y toda la gloria. Oh Santo de Israel, Espíritu de Dios, Trino Dios. Pasan a la escuela dominical aquí, y los menores de 3 años, y sus papás no pueden sujetarlos y tenerlos allí con ellos sentaditos al lado, pues ya saben que tienen la habitación del fondo, que es para niños de 0 a 3 años. Pero si puedes tener a tu hijo contigo, si tiene menos de 3 años, pues así también podrás escuchar la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 17 y verso 14. Aquí el apóstol Juan nos está hablando en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, acerca del momento en el que el final de la bestia, el final del poder mundial de los gentiles va a consumarse, y Cristo va a venir para rescatar a los suyos, para establecer el reino en Israel. Así que vemos en el verso 14 del capítulo 17 de Apocalipsis: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que Dios bendiga su palabra. Señor, ponemos tu palabra delante de ti. Y te rogamos que tu unción y tu gracia fluya, y tu palabra, Señor, caiga en los corazones en buena tierra y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A ti solo sea la gloria. Amén. Llamados, elegidos y fieles. Llevo días pensando en esto, días pensando en este versículo. Y yo decía, Señor, que hay una diferencia entre ser llamado y ser elegido. Y la palabra de Dios nos habla al respecto de esto, ¿no? De que Dios ha llamado. ¿A cuántos ha llamado Dios? Dios ha venido, dice, envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos. No por un único, exclusivo grupo, sino por todo el mundo. Entonces, ¿qué significa ser llamados? ¿Qué significa ser elegidos y ser fieles? Estas 3 palabras definen a los santos de Dios. Nosotros hemos sido llamados por Dios.
Pero no solo hemos sido llamados, sino que hemos sido elegidos. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, vamos a ver ahí unos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, me confundí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La palabra del Señor nos habla de que Él nos ha elegido a nosotros. Hay una parábola en el Evangelio de Mateo acerca de las bodas. Mateo 22. Una parábola de un rey que invita a las personas a tener con él, a poder asistir a la boda de su hijo. Mateo capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. O sea, el rey invita a los convidados, a las personas que están ya convidadas, o sea, ya habían recibido preliminarmente una invitación. Y ahora les dice: bueno, ya vas a celebrarse, ahora ya va a ser la boda, por lo tanto venid y gozaos conmigo, porque mi hijo se va a casar. Y volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados. O sea, ya sabían que estaban invitados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. O sea, ya todo estaba preparado, ya todo estaba dispuesto para la celebración. Mas ellos, dice, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrontaron y los mataron. Aquí Dios nos está hablando de lo que Dios hizo con Israel. Dios escogió a Israel. Él los convida a que vengan a la celebración de la boda con el Cordero. Porque cuando Jesús viene, Él dice que Él vino primero a Israel. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces, tomando a los siervos, tomando a los profetas, tomando a las personas que fueron a decirle, dice, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Fijaros, esto es una palabra profética tocante a Jerusalén. 70 años después, cuando Jerusalén iba a ser invadida por Roma y el general Tito iba a destruir Jerusalén. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, fíjate, aquellos que había convidado, Dios no los encontró dignos, el rey no los encontró dignos de celebrar las bodas. Por lo que dice, están preparadas las bodas, el banquete ya está listo, todo está preparado para que mi hijo se case. Entonces, ¿qué? Y pues a las salidas de los caminos.
los caminos. Roma, las calzadas, tenían muchos caminos. Roma, una de las cosas que hizo fue muchísimas calzadas. Y había un dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma. Salid pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Qué bueno es que tú y yo estábamos allí. El Señor vino a nuestro encuentro, vino al camino donde estábamos. Camino de pecado, camino de maldad, camino de drogadicción, camino de depresión, camino de soledad. Cualquiera que fuera el lugar donde te encontrabas, el Señor vino. Y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. O sea, aquí podríamos decir lo que el mundo llamaría una buena persona y lo que el mundo llamaría también una persona mala, o sea, la persona perversa. Malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Fíjate, el rey entró para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y digo yo, bueno, ¿qué vestido de boda tenía que ir? ¿Que había un traje de etiqueta concreto que tuviera que llevar? Bueno, pues mira, curiosamente, en la parte del oriente, los reyes cuando invitaban a bodas, a banquetes, a las personas, les daban una túnica. Una túnica para que todos aquellos se pusiesen esa túnica y eso era señal de que estaban invitados. Es como hoy si te invitan a una boda, te piden la invitación, ¿verdad? Aunque algunos se cuelan en las bodas, que eso le pasó a este. Yo he conocido a más de uno que se colaba en bodas. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, el rey vio que aquel tenía una indumentaria diferente. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Aquí hay una enseñanza espiritual tremenda. Cuando hablamos de las vestiduras, hablamos de la justicia de Dios. La única forma que tú y yo vamos a tener para entrar a las bodas del Cordero es a través de la sangre de Jesucristo. Es a través de haber reconocido y aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y habernos vestidos con las ropas limpias que el Señor nos ha dado y habernos puesto esa ropa de justicia y que nos justifica delante de Dios Padre. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos habla de que nadie puede entrar o va a entrar a las bodas del Cordero si no tiene el vestido adecuado. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, muchas personas le siguieron. Muchas personas iban detrás de él. Pero él no se comprometió con todos ellos. Fijaros que en un principio había un primer grupo compuesto por las multitudes. Había multitudes que iban detrás de Jesús. Nos dice la palabra en Mateo 19:2, y le siguieron grandes multitudes. Le siguieron grandes multitudes. Pero de estas grandes multitudes, de este primer grupo, podríamos decirlo así, muchas personas se volvieron para atrás. Muchas personas solo iban por lo que recibían de Jesús. Muchas personas iban por el pan que comían o por la sanidad que recibían. Pero no había un deseo en el corazón de seguir a Jesús y no reconocían que Jesucristo era el Mesías prometido. Así que ese primer grupo lo podemos catalogar como aquellas multitudes, ¿verdad? Cuántas personas que iban detrás de Jesús, pero que no había compromiso en ellas. No entraban dentro de lo que era el discipulado. El segundo grupo era algo más pequeño. Él escogió a 70 de entre un grupo
grande, no sabemos cuántos discípulos podían estar siguiendo a Jesús, pero de entre aquellos que le seguían, Jesús escogió a 70 y los envió a predicar y les dijo: id a predicar, entrar en las ciudades, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas, verdad? Lucas capítulo 10 y verso 1. Vamos a leer ahí. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. O sea, antes de que Cristo fuera, era como personas que el Señor enviaba para que preparasen el lugar, para que anunciasen el reino, y cuando Él llegara, de alguna manera pudiese encontrar personas dispuestas, o al menos con deseos de escuchar. Un grupo más reducido, 70. El tercer grupo consistía en 12 hombres. En Lucas capítulo 6 dice que en aquellos días Él fue al monte a orar. El Señor tenía la costumbre de ir al monte a orar, de alejarse. De esta manera podía tener una intimidad mayor, si cabe, con el Padre. Y en Mateo 6, 12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, pasó la noche orando. Y en esa oración, su clamor, su oración era: Señor, dame la dirección, dame el discernimiento para escoger de entre los discípulos que hay a 12. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, llamó a todos los que le seguían, y de entre ellos escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y nos da los nombres, ¿verdad? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Un grupo más pequeño, un grupo con el que Él tenía más intimidad, tenía mayor relación. Pero fuera de este grupo de 12, aún escogió a otro cuarto grupo, que consistía solo de 3: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y estos 3 tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios manifestada en el monte de la transfiguración en la persona de Cristo Jesús. Los otros discípulos escuchaban al Maestro. Los otros discípulos vieron milagros. Los otros discípulos vieron muchas señales que Jesús hizo. Pero estos 3 tuvieron un privilegio mayor que los otros. Vieron en el monte de la transfiguración como Cristo Jesús se transfiguraba y la gloria de Dios llenaba su vida. Hermano, ¿de qué grupo quieres ser tú? ¿Quieres ser de la multitud que va lejos? Porque la multitud que va lejos al final termina siendo uno de estos que entra a escondidas en la boda y que al final es descubierto. ¿O quieres ser uno de aquellos 70 que fueron a predicar, pero que después, cuando Jesús habló duro con la palabra de Dios y comprometió y dijo: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, y dice, y entonces muchos de ellos se apartaron, y quizás de ese grupo de 70 también muchos de ellos se alejaron y se fueron, porque dice la palabra que quedaron solamente los 12 que estaban con él. Y Jesús les dijo a los discípulos: ¿queréis vosotros marcharos también? Porque a veces tenemos la idea de que Dios nos necesita y que sin nosotros no puede hacer nada. Eso es un error. Quien necesita a Dios somos tú y yo. Tú no eres
imprescindible. Tú y yo somos prescindibles. El único imprescindible es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando le dice a los discípulos, ¿queréis vosotros también marcharos? O sea, la puerta está abierta. Podéis iros. Yo os he elegido. No solo os he llamado, os he elegido, escogido de entre un grupo mayor, he escogido a vosotros para que estéis conmigo, para que tengáis intimidad. Pero si es esta vuestro deseo de marcharos, marcharos. Y Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde vamos a ir a recibir? Si quien únicamente tiene para dar vida es Dios. Así que Dios ha llamado a todo el mundo. La palabra de Dios nos dice claramente que Él vino a morir por todos. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, no a un grupo selecto, sino al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de entre estos, el Señor dice también, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que vienen, pero le dice a los discípulos, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida y ancho el que lleva a la perdición. Los llamados, que viene de la palabra en griego kletos, que a su vez está relacionada con el sustantivo klesis, que significa un llamado, y se refiere especialmente a la invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación. O sea, Dios llama al hombre y le dice, yo tengo algo para ti que tú no puedes adquirir, porque no puedes comprarlo ni con oro ni con plata, como decía Pedro, sino solo por la sangre preciosa de Jesucristo. Así que la palabra kletos significa llamado. Y esta palabra también es similar al equivalente en griego de iglesia, eclesia, que significa los llamados afuera, los llamados a salir. En otras palabras, la iglesia es el grupo de invitados que Dios ha llamado y que les quiere hacer comprender en primer lugar el plan de salvación. ¿Tú entiendes el plan de salvación para tu vida? ¿Tú entiendes que Cristo ha muerto en tu lugar? ¿Tú entiendes que la vida eterna está deparada para ti? ¿Tú entiendes que has sido comprado por la sangre sin mancha de un cordero como es Cristo Jesús? Y este plan de salvación es algo que Dios tiene desde el comienzo. Por eso Pablo en Efesios puede decir también que hemos sido llamados, hemos sido elegidos desde antes del principio. Cuando en Génesis el hombre y la mujer pecaron, Dios tuvo una charla con la serpiente y la maldijo. Génesis capítulo 3 y verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, fíjate, la serpiente era el animal más hermoso que había en la creación. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora viene la palabra que el domingo pasado también hicimos referencia a ella. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El propósito de Dios desde el comienzo, desde que el hombre pecó, ha sido reconciliar al hombre con Dios. Por eso Pablo hablaba del ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 19 dice la palabra de Dios, 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliando consigo al mundo, no a unos pocos, al mundo. Dios quiere hacernos entender el plan de salvación de Dios para el hombre. Pero también hay otra cosa más que hemos de comprender. Es que Dios nos llama a arrepentirnos. Y esto es lo que muchas personas no aceptan. Muchos aceptan el llamado, muchos aceptan los beneficios, pero no quieren el compromiso, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren cambiar de vida, prefieren seguir viviendo sus vidas como a ellos les parece, intentando de ser medio bueno, medio malo. La palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, del arrepentimiento. Cuando en Hechos capítulo 3 y verso 19 dice Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos de vuestros pecados. Y hay muchos textos más. Hechos 17:30, 2 de Corintios 7:9 y 2 de Pedro 3:9. No solo Dios quiere mostrarnos el plan de salvación, compartir con nosotros ese plan que es Cristo Jesús. No solo desea que nos arrepintamos, porque es la llave para entrar al reino, hermano, para poder disfrutar del plan de salvación, sino que también Dios ha dispuesto que seamos llenos, que seamos templo del Espíritu Santo. Amén. El llamamiento proviene de Dios y Él es el único que puede invitar a alguien. Dios nos llama, como dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes, ¿verdad? Sin embargo, ser llamado no es suficiente para ser santo. Muchas personas son llamadas, muchas personas Dios está llamando, pero no quieren vivir una vida de entrega, no quieren vivir una vida de consagración al Señor, de santidad. El siguiente paso a responder al llamamiento divino de Dios es la gratitud de nuestros corazones. Tiene que haber gratitud en nuestros corazones. Así que Dios llama, en primer lugar, ¿a quién? A todos los hombres. Pero entre todos los hombres solo hay un grupo de escogidos, de elegidos. La palabra griega traducida para escogido es eklektos, que significa seleccionado o selecto, y también puede traducirse como elegido. Dios te ha elegido a ti. Es una maravilla saber que Dios me ha elegido, me ha escogido. Es una de las cosas que, como digo siempre, que nunca podré entender. ¿Por qué Dios me ha escogido a mí? Aunque es Dios quien llama y escoge a las personas, requiere de una decisión personal. Si tú no quieres, Dios no va a hacer nada más. Dios llamó, y era Dios de aquellos que llamó, escogió. Pero tú tienes que decidir personalmente formar parte de ese grupo selecto, de ese grupo escogido. Depende de cada uno aceptar el llamado de Dios y actuar en consecuencia con este llamado. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2, 13, 15, que da siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu.
No somos santos porque venimos a la iglesia. No somos santos porque leemos la Biblia. No somos santos porque cantamos o alabamos o oramos. Somos santos porque el Espíritu de Dios nos santifica. Y la fe en la verdad. Hoy hay muchas doctrinas, hoy hay muchas cosas, pero nuestra fe tiene que estar puesta en la verdad, en la palabra de Dios. Por eso dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Amén. No basta con aceptar el maravilloso llamamiento de Dios y después seguir viviendo como a mí me place. Si acepto el llamamiento de Dios, si entiendo y determino que quiero ser un hijo de Dios, entonces tengo que vivir como Él quiere que viva, como Él me muestra en su palabra. Los llamados tienen responsabilidades que cumplir. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si viene alguna queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Llamados, escogidos, fieles. Fiel proviene del griego pistos y puede significar dos cosas: fiable o leal. Los llamados y escogidos tienen que además ser fieles. Por eso dice que al final los que estarán con el Cordero son aquellos que han sido llamados por Él, escogidos por Él, pero que han permanecido fieles. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Deben de actuar conforme y de acuerdo a sus creencias. Deben obedecer y confiar en Dios. Y deben de perseverar fielmente bajo cualquier circunstancia. Muchos son llamados, pocos escogidos. La responsabilidad de responder a este llamado es nuestra. Dios ya ha hecho su parte. Y concluyo leyendo un pasaje en Filipenses capítulo 3. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver. Mira bien, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, o sea, que voy hacia adelante, que prosigo, que continúo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y que esto lo diga Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No lo hemos alcanzado todavía, no somos perfectos, pero nos extendemos, vamos hacia adelante, proseguimos a la meta. Hay un lugar definido donde queremos llegar, hay una persona a la que queremos imitar, y es Cristo Jesús. Cuando hablamos antes de este hombre que estaba en las bodas, hablamos de que no estaba vestido adecuadamente, y el rey lo vio. Dice: ¿cómo has entrado tú aquí? Me gusta eso. ¿Cómo has entrado tú aquí? Algunas personas piensan que van a poder entrar, pero lo siento, o vas vestido de boda o no entras. Todo el que ha sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente y vestirse de justicia. Hemos de hacer firme nuestro llamamiento y elección. No podemos descuidar el llamamiento de Dios. Pongamos manos a la obra para convertirnos en llamados, y no solo quedarnos en llamados, sino
en escogidos. Y como escogidos, seamos fieles a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que cuando pienses en este versículo, piensa en esto: llamado, escogido y fiel. No todo el que ha sido llamado va a ser escogido. No todo el que ha escuchado el Evangelio entra en el Evangelio. Hay multitudes. No seas tú de la multitud. Sé tú, a ser posible, ni tan siquiera de los 70, ni tan siquiera de los 12, uno de los 3. Porque esos 3 pudieron ver la gloria de Dios. Amén. Ponemos en pie, por favor. El equipo de alabanza puede venir.